Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos avanzando en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, última lección del trimestre. Estamos en la lección número 13. Por eso, siempre que está concluyendo el trimestre, nosotros nos motivamos para hacer una invitación especial a los hermanos de la iglesia, a los amigos de la iglesia, para que pasen por las diferentes tiendas IAPA, donde buscamos lo que es la guía de estudio en este espacio, y el próximo trimestre estaremos haciendo un estudio bastante interesante del Evangelio de Marcos. El Evangelio según Marcos, el reino de los cielos se ha acercado, es básicamente lo que estaremos viendo en el próximo trimestre. Por lo tanto, diríjase a una de esas tiendas y procure esta guía de estudio que utilizamos en Radio Amanecer en Estudio. En su defecto, si no puede ir a la tienda, visite la iglesia adventista más cercana, conecte allí con los dirigentes de la iglesia, con el pastor, y muestre su interés de adquirir esta guía de estudio. Así es que saludamos, muchas bendiciones a cada creyente que está con nosotros en este estudio de la semana, el triunfo del amor de Dios, el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Apocalipsis 21, 3 y 4, y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Reiteramos una vez más la cita de Apocalipsis 21, los versículos 3 y 4. Para nosotros es un honor, un placer saludar también en esta hora al pastor Cristian Veras. Ha estado con nosotros durante todo el trimestre, y de verdad, pastor, que su paso, cada trimestre, su paso por Radio Amanecer en Estudio es de gran bendición, y así los reportes y los comentarios de tantas personas, que sus comentarios han ayudado bastante en torno al conocimiento del tema que estamos desarrollando. Dios le guarde siempre. Muchas gracias, pastor. Bendiciones abundantes. La gloria siempre es del Señor. Él es quien pone la gracia, la sabiduría, el conocimiento. Todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Así que si han percibido algo bueno en el comentario o en los comentarios, o si han percibido una dinámica distinta en estos siervos, es porque Dios lo ha puesto. Amén. Y la gloria es de Él. Amén, así sea. Sí, les invitamos para que podamos en esta hora ponernos en contacto con nuestro Creador. Padre bueno y santo, gracias infinitas. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este estudio. No tenemos el conocimiento, la sabiduría, ni tampoco la gracia para poder llegar a la intimidad de los hogares con una lección, un estudio tan delicado, tan profundo, pero tan sencillo a la vez y agradable. Pero tú, a través de tu Espíritu Santo, lo haces muy bien. Gracias por ello. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a nuestro estudio para el día de hoy. Esperanza en tiempos difíciles. Conforme Pastor Cristian Veras, lo que hemos leído, y algunos amigos coinciden en esto, hemos llegado a notar que en los días finales de la tierra, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, leer Apocalipsis capítulo 16, uno como que de inmediato se imagina que el pueblo de Dios pasará por tiempos difíciles. Por eso, en el título que tenemos pautado para este día, en tiempos difíciles, y conforme a lo que dice el libro mismo de Apocalipsis y Daniel, Jeremías, dicen que el pueblo de Dios pasará por momentos difíciles en los días finales. ¿Qué tiene esto
de cierto, de verídico? ¿Habrá tiempos difíciles y qué tipo de actitud debemos tomar nosotros los temerosos de Dios? ¿Hay esperanza en tiempos difíciles? Bueno, fueron como 5 preguntas en una, ¿no? Vamos entonces a ubicarlo. La primera parte tiene que ver con Apocalipsis 16. Sí. Nos habla acerca de tiempos difíciles. ¿Es cierto que el pueblo de Dios va a pasar por momentos difíciles? Apocalipsis capítulo 16 habla de las 7 postreras plagas. Las plagas no caerán sobre los hijos de Dios, caerán sobre los que tengan la marca de la bestia. Okay. De manera que, como dijimos en una ocasión, los que tienen el sello del Dios vivo reciben la ira de la bestia, pero los que tienen el sello, la marca de la bestia, reciben la ira de Dios. No sé si me hago entender. Sí. Los que tienen la marca de la bestia, ellos realmente recibirán sobre sí las 7 postreras plagas, porque ya la gracia se cerró. Inmediatamente termina el juicio de investigación, inician las 7 postreras plagas, inicia el tiempo de angustia y otras cosas que dan lugar a la parte final del tiempo del fin. Ahora bien, repito, las 7 postreras plagas no caerán sobre los hijos de Dios que tienen el sello del Dios vivo. Caerán sobre los impíos que sí tienen la marca de la bestia, que desecharon los mandamientos de Dios y el mensaje de los 3 ángeles. Sobre ellos caerán las 7 postreras plagas. Y esas plagas son literales, como sucedió con el pueblo de Egipto cuando tenía allí prisionero, esclavizado al pueblo de Dios. Fueron literales para Egipto, serán literales para el tiempo del fin, no necesariamente los componentes químicos de las plagas. No sé si me hago entender. Sí. Por ejemplo, la plaga de sangre, un componente químico de sangre. Cristo hizo vino, pero no hizo vino fermentado. No sé si me hago entender. Y los que bebieron vino de buena calidad. Sin embargo, no necesariamente tenía alcohol. Lo mismo ocurre con las plagas. Serán literales, destructivas, caerán sobre aquellos que no tengan el sello del Dios vivo, repito, y a la vez serán desastrosas y destructivas. ¿Podría usted mencionar así rápidamente cuáles son esas 7 plagas que estarán cayendo? Por supuesto, pastor. La primera plaga que nosotros la podemos encontrar, y de hecho las 7 postreras plagas están en el capítulo 15 como un anuncio, un preámbulo de la visión de Juan acerca de las plagas, y luego el capítulo 16 donde están ellas en detalle. Por eso el versículo 2 del capítulo 16, si vemos el versículo 1, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. Esta es la primera plaga. El segundo ángel derrama también su copa sobre la tierra, y entonces se convierte el mar, el agua del mar, en sangre. La tercera plaga es parecida, cuando los ríos o las aguas de los ríos se convierten en sangre. Y luego la cuarta plaga, en el versículo 8, cuando derrama su copa el ángel sobre el sol, y fue a quemar a los hombres con fuego. Le fue dada autoridad al sol de quemar a los hombres con el fuego. Luego la quinta plaga, que es básicamente oscuridad sobre el trono de la bestia y que es cubierto en tinieblas. La sexta plaga, que tiene que ver con el secamiento, derrama su copa sobre el río Éufrates y el agua de este se seca, tiene que ver con el secamiento del río Éufrates. Y la séptima plaga, que está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, es básicamente la gran voz del templo, del trono, diciendo: hecho está, consumado es. De manera que las plagas, las 7 postreras plagas, ya definitivamente que son juicios. Son juicios derramados tanto sobre la humanidad como con los entornos del planeta. Por ejemplo, cuando vemos oscuridad en la bestia,
sobre el trono de la bestia para tomar una de ellas, está hablando de que Dios impide que las relaciones comerciales, religiosas y políticas que tenía la bestia, el sistema de la bestia, sea eliminado, y por eso hay oscuridad sobre él. El secamiento del Éufrates, que básicamente es presentado con una connotación de lo que hablan tanto Jeremías como Isaías, de que el Éufrates se secaría para dar paso a los reyes que venían de Oriente, que en este caso estamos hablando de Nabucodonosor, cuando venía a invadir, y otros reyes de Mesopotamia, y así por el estilo. Ahora, los reyes que vienen de Oriente no son ni el sistema papal, ni Mesopotamia, ni ningún otro poder, sino que representa a Cristo con las huestes santas. Básicamente, en un resumen relámpago, estas son las 7 postreras plagas. Pastor, si hay algo que nos fortalece y va muy a tono con una de las preguntas que le estaba haciendo al principio, al inicio de este comentario, el versículo 2 de Apocalipsis 16:2, nos habla precisamente de lo que usted ha puntualizado de manera muy correcta. Y estas plagas dice, sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Hemos identificado ya cuál es ese sistema de la bestia, qué tipo de doctrina profesa y predica que va en contra de la palabra de Dios, y hemos hablado sobre la imagen o la marca de la bestia, que tiene que ver con adoración en el día domingo. Cambiaron el día sábado por el día domingo, y eso es parte de lo que va a caracterizar a este sistema que nosotros conocemos como la bestia y su imagen. Estudiar y analizar las consecuencias de esto y los casos difíciles, uno recordando lo que ha estudiado sobre lo que aconteció allí en Egipto, será una cosa terrible, terrible. Pero si hay algo que nos fortalece, y es una de las grandes preguntas que quisiéramos recordar una vez más, ¿qué tipo de esperanza tienen los hijos de Dios en estos momentos difíciles? Esos tiempos del fin serán muy convulsos, serán tiempos terribles, tiempos en los cuales la humanidad estará completamente desesperada por las situaciones. Ya no hay gracia, no hay intercesión, ya la mediación de Cristo en el santuario celestial ha terminado, por ende los tiempos son complicados. Dice Elena de White que nosotros estaremos a la vista del Santo Dios, está hablando del Padre, porque en ese momento Cristo dice en Apocalipsis capítulo 22 versículo 11, consumado es. En otras palabras, hecho está. No hay chance, no hay oportunidad después que se produce esa declaración, ya no hay oportunidad, no hay chances, como nosotros decimos aquí en la República Dominicana, para uno tratar de buscar de Dios de nuevo. En esa ocasión, la gracia divina que había estado operando a favor de la humanidad por miles de años, termina para siempre. Termina para todo el mundo. Para todo el mundo termina la gracia. El que no tomó su decisión en ese momento a favor de Cristo, ya definitivamente le pertenece al diablo. Pero el que tomó su decisión a favor de Cristo no podrá ni siquiera pecar, ya ha sido sellado para vida eterna. De manera que, respondiéndole puntualmente, pastor, no habrá oportunidades para los que todavía no aceptaron a Jesús. Daniel en una oportunidad escribió, y encontramos una declaración en el libro de Daniel capítulo 12, los versículos 1 y 2, donde dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pastor, en esa declaración profética, abarca a los hijos de Dios, a nosotros en este tiempo, y qué podríamos nosotros decir en torno
a la protección que Dios establece para sus hijos en esta tierra? Gracias, pastor, por la pregunta. Daniel se está enfocando de manera específica en el tiempo del fin, al final del tiempo del fin. Cuando él dice en aquel tiempo, está narrando acontecimientos que ocurrieron en el capítulo 11, los versículos 40 al 45, cuando está hablando del rey del norte, que en este caso es la misma bestia, el mismo sistema papal, que persigue a los santos del Altísimo. Lo que ocurrió en la Edad Media, lo que ocurrió desde el 538 a 1798, volverá a ocurrir. Habrá una persecución para el pueblo de Dios. De hecho, habrá dos persecuciones en el futuro, una en el pequeño tiempo de angustia donde habrá muerte, mártires, porque se dará la marca de la bestia, el sello de Dios, el zarandeo, la lluvia tardía y el fuerte pregón o el fuerte clamor será predicado para ese tiempo, pero llegará el tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, ahí ya no habrá gracia, y ese tiempo de angustia es única y exclusivamente para el pueblo de Dios. Cuando se está hablando acerca de ese defensor que se va a levantar del pueblo de Dios, Miguel, ¿quién es Miguel? ¿Es algún tipo de ángel de eso que están ahí en la presencia de Dios o se está refiriendo a alguien de manera especial? La palabra Miguel, Micael, está en pregunta, pero es una afirmación, significa el que es Dios, el que es semejante a Dios, y es Cristo. Miguel aparece en el Judas, el versículo 7-9, aparece también en Daniel en dos ocasiones, capítulo 10, capítulo 12, aparece en el contexto de la resurrección de Primera de Tesalonicenses 4, los versículos 13 al 18, y aparece con otros nombres en algunos lugares, por ejemplo en Josué capítulo 5, posiblemente sea el mismo Miguel. Ese Miguel es el comandante de las huestes celestiales, es el jefe de los ángeles. De hecho, cuando lo llama arcángel en Judas 9, lo está llamando el jefe de los ángeles. Y ese es Cristo. Miguel se levanta. ¿Por qué Miguel se levanta en Daniel capítulo 12? En dos connotaciones. Una, los reyes se levantaban en la antigua economía judía cuando terminaba el juicio e iban a dar el veredicto. Miguel se levanta en los últimos días porque el juicio investigador, que es para el pueblo de Dios, terminó y ya Cristo se está levantando para determinar que los santos del Altísimo reciban el reino. Y dos, Miguel se levanta porque los reyes se levantaban cuando iban a conquistar territorio. Como está en el contexto de Daniel capítulo 12, y en Daniel 12 está tomando los últimos versículos del capítulo 11, repito, cuando el rey del norte está haciendo lo que le da toda la voluntad, persiguiendo a los santos del Altísimo, los pisotea, destruye al rey del sur, y dice el texto con toda claridad que no hay quien le pueda hacer frente ni parar. Miguel se levanta. Miguel le pone fin a las acciones del cuerno pequeño, y entonces le da la vida de nuevo a los santos. Miguel se levanta para resucitar a los santos que duermen. Por eso Daniel capítulo 12 habla de una resurrección, pastor. Bueno, usted acaba de hacer mención de una resurrección. Yo recuerdo que cuando estudiamos en algún momento determinado, y lo hemos dicho a través de la radio en diferentes programas de estudio, que cuando Cristo resucitó, por ejemplo, hubo también una resurrección especial de gentes que durmieron y sus tumbas fueron abiertas para testificar acerca de la resurrección de Cristo, y no solamente él como tal, sino que muchos testificaban acerca de la resurrección de Cristo. En esa resurrección pasará algo similar, y esta resurrección especial que usted está hablando, ¿de qué se trata y por qué de la resurrección? Gracias, pastor. En Daniel capítulo 12 hay dos resurrecciones. En el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 28,
también el 29, hay 2 resurrecciones y está Cristo como dador de la nueva vida. Pero en Daniel 12 la resurrección que está es única y especial. ¿Por qué? Cuando dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, note que no dice como Juan en el 5:28 que dice todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice Juan. Ahora Daniel dice muchos. ¿Por qué Daniel está diciendo muchos? Porque no está incluyendo a la totalidad de los seres vivos que ya fallecieron y que están en las tumbas, sino a un grupo de personas que resucitarán con propósitos distintos. ¿Quiénes estarán en esa resurrección especial? Número 1, estarán los que murieron en el contexto del mensaje de los 3 ángeles, desde 1844 hasta la misma segunda venida de Cristo. Estará Anás, Caifás, los soldados que atravesaron el costado de Cristo. En el conflicto de los siglos, el capítulo, las páginas 670, 690, Elena de White dice que ahí está Anás, el altivo Caifás, Herodes y los soldados que atravesaron el costado de Cristo. ¿Por qué? Porque como dice el texto bíblico, mirarán al que traspasaron. De manera que en esa resurrección especial estará todo el que murió bajo el contexto del mensaje del tercer ángel, desde 1844 hacia la segunda venida, resucitará. Los muertos en Cristo que murieron anterior a 1844 no resucitarán en ella, sino en la resurrección general de los justos, que será diferente. De manera que por eso se llama resurrección parcial, especial o mixta. Perfecto, interesante. Pastor, quisiera que agotemos algunos minutos. En una ocasión en este diálogo, en este estudio que estamos haciendo, usted hizo mención de que en este tiempo de angustia que estamos presentando, tiempos difíciles, se estará viviendo sin un mediador. Y hay algunos que malentienden o han interpretado el concepto de vivir el tiempo de angustia sin un mediador. ¿Será acaso que nosotros necesitamos en ese sentido algún tipo de aclaración, los hijos de Dios? ¿En ese tiempo de angustia van a vivir sin mediador? Bueno, lo primero es, cuando se dice sin un mediador, se refiere a una intersección con relación al pecado. Ya los justos habrán sido sellados, pero cuando está hablando de que viviremos ante la vista del Santo Dios sin un mediador, muchos adventistas anteriormente interpretaron que los tiempos iban a ser difíciles por eso. Están viendo al Padre con un carácter diferente al Hijo. Hemos de recordar que Juan dijo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El Padre está tan interesado como el Hijo en la redención y salvación de la humanidad. Por eso envió a Cristo, Juan 3:16. Y el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De manera que nosotros estaremos sin intercesor, es porque ya no pecaremos, ya los justos no van a pecar y por ende no necesitan de un mediador. Ya hemos sido sellados para vida eterna. Amén. Es ciertísimo lo que enseña, por ejemplo, Mateo capítulo 28, verso 20, el Señor mismo nos ha asegurado que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso tiene su implicación. Jesús es nuestro mediador. Jesús es que está al control de todo, es quien nos guía y nos protege. Y eso es muy importante recordarlo según Mateo capítulo 28, versículo 20. Definitivamente, apreciado amigo, querido oyente, la fe confía cuando no puede ver y cree incluso cuando el mundo que nos rodea se desmorona. Durante el tiempo de angustia, nuestra fe se fortalece, nuestro anhelo de eternidad aumenta, de modo que nuestro único deseo es vivir con Jesús para siempre, y esa es la idea que presenta la palabra de Dios. El vivir sin un mediador no quiere decir que no estemos amparados bajo la protección de nuestro Creador, y esa es la idea, pastor. Pensamos que se desarrolla
en el libro de los Salmos, en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla acerca de que Jesús siempre estará al frente de su pueblo. Así es. Hay también y quisiera aclarar, pastor, de que hay una corriente religiosa llamada dispensacionalismo. Ellos creen, se llaman dispensacionalistas porque ellos creen que Cristo va a dispensar a su iglesia del gran tiempo de angustia. Ellos dicen que Cristo va a raptar a su iglesia para que no sufra, que los tiempos que va a pasar de la iglesia en la tierra de angustia la van a pasar los impíos y que el pueblo de Dios estará a salvo en el cielo en ese momento. Eso no es bíblico. El Daniel dice, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero oigan lo que dice, ¿será libertado quién, pastor? Su pueblo. Todos los que estén inscritos en el libro de la vida. Note que está hablando del pueblo de Dios. De manera que el gran tiempo de angustia no va a ser para los impíos, va a ser para el pueblo de Dios. Pero ¿en qué consistirá el gran tiempo de angustia? Va a consistir en que ya no hay gracia. Ya no hay gracia, no hay mediador, ya nadie más ni se va a perder, ni se va a salvar. Ya los que están sellados para vida están listos, esperando ya su redención final, y los que no están esperando el juicio ejecutivo para su condenación eterna. Sin embargo, ese tiempo de angustia será porque los justos comenzarán a pensar si hubo algún pecado en el pasado que no pudieron confesar y que ahora los separa de Dios, porque las plagas están cayendo, y ellos pensarán, las plagas me van a caer si yo no confesé un pecado, si me perdí. Sin embargo, en el conflicto de los siglos, Elena de White escribe que el pueblo de Dios no recordará pecados, porque Dios hizo propiciación por ellos y borró sus pecados. Amén. Qué linda forma para uno ir reflexionando al cierre. De hecho, pastor, para asegurar lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a la protección de sus hijos, comentando esto de la Biblia, Elena de White en Lugares Celestiales, 3 de diciembre, en la página número 346 dice, y con esto cerramos: en el tiempo de angustia Satanás excita a los malvados y estos rodean a los hijos de Dios para destruirlos. Pero no sabe él que en los libros del cielo se ha escrito la palabra perdón frente a sus nombres. Tremendo. La seguridad del perdón hace que el pueblo de Dios pueda vivir con la certeza y la seguridad que tienen aquellos que confían plenamente en la obra expiatoria que Jesús ha hecho por sus hijos. Amén, amén. Hay, pastor, una declaración fascinante, y es que en el tiempo de angustia el pueblo de Dios tiene una relación personal con Jesús. Y esa relación es tan profunda, tan fuerte, que nada la puede alterar. Eso es así. Yo creo que con esto en mente nosotros tenemos que cerrar esta lección con la seguridad de que no importa la dificultad de que se pueda vivir en los últimos días, en estos tiempos difíciles, la seguridad del perdón y la conexión que tenemos con Jesús nos dará seguridad también de vida eterna. Amén. ¿Habrá un tiempo difícil para el pueblo de Dios? Bueno, el mundo lo tendrá, pero los hijos de Dios tienen que vivir confiadamente amparados en su perdón. Lo habrá. El tiempo de angustia será un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios. ¿Lo pasará el pueblo de Dios ese tiempo difícil solo? Solo no. Dios dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es, Mateo 28. Padre que estás en los cielos, estamos cerrando con esta lección. Muchísimas gracias por la seguridad de perdón que tenemos en Cristo Jesús. Su conexión con Él nos ayudará y nos ayuda a vivir confiados en esta tierra, porque dependemos de ti, Señor. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.